Estará grabado. El tema de los costos de importación es el último tema que tenemos en este curso. Y ya ustedes lo vieron un poco en la parte de inventarios, en el curso de contabilidad intermedia 1. Los costos de importación es cuando yo traigo mi materia prima. Esta materia prima, de acuerdo a la NIC 2, tendremos que capitalizarle algunos rubros. No es simplemente que yo traigo el producto y pago los impuestos y listo, sino que la norma nos dice que yo a esa importación le puedo capitalizar lo que es el seguro, lo que es el flete, le puedo capitalizar otros gastos en que haya incurrido, como lo son, por ejemplo, las comisiones, y puedo capitalizarle también impuestos. La norma, la NIC 2, específicamente nos habla de que aquellos impuestos que no tienen el carácter regresivo, es decir, imaginémonos el impuesto del IVA o del valor agregado, se paga cuando yo compro, pero lo cobro cuando yo vendo. Eso es un carácter regresivo, de que en una transacción yo lo tengo que pagar, pero en la otra me lo tienen que pagar a mí. Hay otro montón de impuestos que hay que cubrir cuando yo realizo una importación y no tienen ese mismo carácter del IVA. Por tanto, los voy a poder capitalizar. Entonces, lo que vamos a ver en este tema es cómo asignarle el precio a esa mercadería que yo importo. Dicho esto, entonces, vamos por aquí. Bueno, en el libro nos habla, en este capítulo 6, de algunos antecedentes del comercio internacional. Esto es más que todo a nivel teórico, pero bueno, nos habla de que en 1947 comienza un poco de la regulación del comercio internacional con el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, el GATT. Y bueno, esto fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y para 1995, a partir de ese acuerdo de 1947, se constituye lo que es la Organización Mundial del Comercio. Y posterior, hay una serie de instituciones a nivel internacional y de instrumentos que se van generando, donde nos destaca lo que es el sistema de nomenclaturas, que han habido varios. Este sistema de nomenclaturas es para que nosotros podamos reconocer un producto en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Estamos hablando del mismo producto. También nos habla de que hay tratados internacionales, que bueno, a partir de esos tratados internacionales es donde vemos que tengan algunos impuestos, algunos productos, y en otros casos esos impuestos no aplican. Y bueno, ahora más recientemente nos habla del comercio electrónico, ¿verdad? Bueno, digamos que con el apogeo del Internet, ahí hay un mayor comercio electrónico. Que bueno, en nuestro país es un poco, aún muchos de estos productos que se compran a través de Internet aún no están grabados, principalmente lo que son los servicios. Ahí pues hay proyectos de Hacienda para que estos tengan alguna contribución también. Pero de todos estos elementos vamos a considerar, bueno, su libro lo considera, digamos, como el más importante, que son los términos del comercio internacional. Estos son generados por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, y esto lo que dan es un idioma común al momento de adquirir un producto. Básicamente lo que nos dicen los términos del comercio internacional es cuando se adquiere una mercadería, ¿qué es lo que incluye el precio? Si ese precio es un precio del producto puesto en mi bodega o es un precio del producto puesto en la bodega del fabricante. Porque si es en la bodega del fabricante, yo voy a tener que traerme ese producto desde la bodega del fabricante. A partir de ahí,
todo costo en que yo incurra, tengo que ir valorando si lo puedo capitalizar o no al producto. Si ya está puesto en mi bodega, que es el otro extremo, que ya me lo dan en el país, directamente ese ya es el costo. Estos términos del comercio internacional se actualizan periódicamente. Más o menos cada 10 años se van determinando o actualizando estos términos. No cambian radicalmente, no es como que yo diga que todos son nuevos todos los años, sino que hay unos que se mantienen, hay unos que van desapareciendo y otros que se van adaptando a las nuevas tendencias. Son 11 y lo que se busca es que evita las diferencias existentes entre los usos y costumbres comerciales entre los países. Bueno, como mencionaba, el uso que tienen es el alcance del precio, saber en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. De acuerdo con la NIC 2, a partir de que se hace esa transferencia, yo ya tengo que incluirlo en mis inventarios, pero la NIC 2 nos da 3 criterios, ¿verdad? Si yo tengo la posesión legal del bien, que es la que se daría en este caso, a partir de que yo ya tengo la posesión legal, ya lo puedo incluir en mis registros. Pero además, la NIC 2 nos habla de que yo tengo que tener también la posesión física y ser el que va a tener el beneficio económico. Muy posiblemente yo soy el que va a tener ese beneficio económico, pero aún no tengo la posesión física. Entonces, a nivel de registros de la NIC 2, estos términos del comercio internacional nos van a permitir determinar si es inventario o si lo tenemos que llevar igual en una cuenta de inventario, pero aparte del inventario que ya tengo en físico. Ahí ya ustedes lo vieron en cursos de contabilidad, que eso corresponde a mercadería en tránsito. Tengo el derecho sobre el activo, soy el dueño, pero no tengo la posesión legal del mismo. De igual forma, los términos del comercio internacional nos van a permitir determinar el lugar de entrega de la mercadería, ¿verdad? Un poco lo que les decía. Si la entrega se hace en la bodega del fabricante, si se hace en un puerto, si se hace en una bodega, en una frontera, ¿a dónde es que llega esa mercadería? Porque a partir de ahí, el comprador tendrá que asumir el seguro, el transporte relacionado y todos los impuestos. Y los trámites, por supuesto, de nacionalización del producto. También nos dice quién contrata y paga el transporte, era un poco lo que les decía. A partir de dónde yo tengo que encargarme del transporte o del seguro, porque si me lo prometieron hasta determinado punto, el precio incluye todo costo hasta ese lugar. Y qué documento tramita cada parte, ¿verdad? Un poco lo que les decía, si el precio incluye la mercadería puesta en mi bodega, todo el trámite de nacionalización le corresponderá al vendedor. Los 5 terms que les decía son 11. No voy a ahondar mucho en ellos. Más que todo, pues la idea es que veamos un poco lo que ellos cubren. El primero, que es el EXW o Export, este es el, digamos, más costoso para el comprador, porque aquí el fabricante nos está entregando la mercadería en la bodega de él, en la fábrica. Y a partir de ahí yo tengo que obtener el producto y llevarlo hasta mis bodegas y encargarme de todo el trámite de nacionalización. Es decir, que el precio solo incluye el costo como tal. Pero a partir de ahí ya va existiendo una serie de combinaciones. Vean el FCA, libre transportista. Esto significa que el vendedor nos deja la mercadería en un medio de transporte. Aquí, bueno, estas son muy parecidas, el FAS y el FOB también. El FOB es libre a bordo. La diferencia con el FCA es el medio de transporte,
pero es ya colocado en un medio de transporte. Y el FAS, el FAS, es libre al costado del buque. Entonces sería que nos lo dejan a la par del medio de transporte. Imaginémonos que nos lo dejan a un costado del barco y a partir de ahí nosotros tendremos que encargarnos de subirlo al medio de transporte. Y el CFR sería costo y flete. El CIF, que de hecho es el más conocido y que ya lo vimos en otros cursos, en la parte de inventarios, es cuando el precio incluye el costo, el seguro y el flete hasta determinado lugar. El CPT, el transporte pagado hasta, entonces ahí determinaríamos el lugar. Ojo, nada más es el transporte. En ese CPT no hay seguro. Para eso es el CPI, el CIP. Transporte y seguro pagado hasta. Después está el DPU, que se entrega en un lugar de descarga. Este es el más completo, que es el que les decía, porque yo en ese DPU podría decir que esté hasta determinado, no sé, en mi bodega, que me lo descarguen en la bodega. También tenemos el DAP, que es entrega en un punto, digamos, en la bodega, en la frontera o en el muelle, ¿verdad? En algún lugar de destino. Y el DDP, que también entrega en destino, pero en este caso tiene los derechos pagados. Para verlo de una forma un poco más gráfica, veámoslo acá. No voy a ahondar, reitero, mucho en la imagen, nada de esto, porque no es el tema del curso, esto es del de comercio internacional, pero el export, que es en fábrica, es el más costoso, está aquí. Vean que el vendedor únicamente asume costos en este pedacito. Y estos de aquí son los que tienen más costo. Mira qué curioso. Bueno, el CIF y el CPT, que es el costo pagado, bueno, sí, el costo pagado hasta. El que es costo pagado hasta, yo determino el lugar donde yo quiero que me descarguen la mercadería. Y el CIF, que es costo, seguro y flete, igual también determino el lugar donde corresponde. A partir de ahí, los costos son del comprador. Esto va a ser muy importante al momento de hacer esta determinación de los costos de importación, porque el asunto va un poco más a nivel contable, en qué momento y en qué cuenta lo voy registrando, ¿verdad? Durante todo el camino va a ir como mercadería en tránsito y a partir ya de que yo tengo la posesión total del artículo, se convierte en inventario y le voy a ir capitalizando todos los gastos en que yo incurra. Y es por eso que aquí es muy importante que tenemos 3 líneas. Ya que se me están tapando, están abajito. La celeste es el costo y la verde es el seguro. Entonces, a partir de que ya el comprador es el que lo asume, tendría que incorporar ese costo del seguro, por ejemplo, y la parte de transporte, básicamente. Bueno, aquí un poquitito resumiendo, los artículos se deben incluir en el inventario bajo las 3 características que nos dice la norma, si tengo la posesión legal, física y económica. En estos casos que la mercadería viene en tránsito, artículos en tránsito, tendría 2 posibilidades, si es libre a bordo en el embarque o en el destino, es decir, si me lo entregan en el medio de transporte o en un lugar. Ahí, a partir de ese momento, la mercadería ya es mía. Supongamos que adquirí esa mercadería y esa mercadería ya llegó a la aduana. Pasa el proceso de nacionalización
y consideremos que no sea, digamos, el Incoterm, donde nos lo entregan en la bodega. Nosotros tengamos que encargarnos del proceso de nacionalización, habría que hacerlo con la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Nosotros hasta el momento habíamos visto en el curso de legislación tributaria, la parte de la Dirección General de Tributación, donde están pues, mayoritariamente los impuestos por la actividad comercial a nivel nacional, pero en la Dirección General de Aduanas están los impuestos por la parte de las, bueno, en este caso de las importaciones. Y ahí tendremos que hacer un trámite de nacionalización que es la declaración aduanera. Para hacer esa declaración aduanera, ocupo la información del producto que estoy trayendo al país, que va a ser la factura comercial, el conocimiento del embarque, que es lo que viene, la lista del empaque, el certificado de origen, los permisos y la póliza de seguro. Este trámite de nacionalización podría tocarle al comprador, como les digo, o podría tocarle al vendedor. Todo va a depender del término de comercio internacional que corresponda. Y este último, muy importante, la póliza de seguro. Ya, ¿verdad? Independiente del término de comercio internacional, la mercadería va a asumir el costo y el flete. En algunos casos, no se le paga seguro. Sin embargo, cuando no se le paga seguro, ahorita vamos a ver que aún así es un elemento importante al momento de que la mercadería llegue a la bodega. Si no le pagamos seguro, en la aduana le van a calcular un seguro propiamente con las condiciones de esa importación. Vamos a tener que realizar el cálculo de los diferentes impuestos de estas mercaderías. Estos impuestos son en su gran mayoría capitalizables y son o se van calculando en cadena. Cuando la mercadería llega a la aduana, van a calcularle algo que es el valor aduanero, constituido por el costo de adquisición, el seguro y el flete, más otros gastos que se hayan incurrido, como por ejemplo, la tramitología que se haya realizado para enviar la mercadería al país. Y este seguro es el que les digo que a veces no existe, pero vean que la fórmula del valor aduanero lo contempla. Entonces, si no existe seguro, se asume con base a las características de la importación. Este valor aduanero es el que va a servir como base para la determinación de todos los costos a nivel de aduanas. Y nosotros vamos a ver los impuestos para los productos, digamos, que más onerosos a nivel de impuestos. Mayoritariamente vamos a ver los ejemplos de los cigarrillos y licores, que son los que tienen más impuestos para traerlos al país. Un impuesto que tenemos por aquí es el DAI, los derechos arancelarios de importación, donde voy a tomar el valor aduanero. Vean que ese valor aduanero es muy importante y el valor aduanero va a venir en la moneda en que yo hice la compra. Puede venir en dólares, en euros, en yenes. Y lo necesitamos colonizar al tipo de cambio del momento en que se realice este trámite de nacionalización. Los derechos arancelarios, pues tienen una lista taxativa de porcentajes de impuesto, de acuerdo a lo que esté trayendo. Entonces, por aquí es, esto que dice alicuota, simboliza esa posible tasa, la cual va a cambiar, ¿verdad? De acuerdo a lo que estemos importando. Pero en tintes generales va a ser el valor aduanero por el tipo de cambio para colonizarlo, por el porcentaje que corresponda a los derechos arancelarios de importación. Va a ir en cadena. El siguiente impuesto es el impuesto selectivo de consumo, el cual se calcula sobre el valor aduanero colonizado
más el monto del impuesto de los derechos arancelarios. También tiene una lista taxativa. Entonces, sobre esta base, que es el valor aduanero más los derechos arancelarios, lo multiplico por el porcentaje que corresponde al impuesto selectivo de consumo. El siguiente impuesto, bueno, este sí no va en cadena, es la ley 6946, la cual establece un 1% de impuestos sobre el valor aduanero colonizado. Entonces colonizamos el valor aduanero y le multiplicamos por un 1%. El siguiente impuesto que se calcula también va en forma escalada, es el IDA. El IVA, vean que es el valor aduanero colonizado más los derechos arancelarios, más el impuesto selectivo de consumo, más la ley. Todo esto multiplicado por una alicuota, que es, reitero, un porcentaje que va a depender de acuerdo al producto que estamos trayendo. Por ahí nos dicen que los cigarrillos 2.5 y los licores 8. Eso ahí nada más a nivel de referencia. Hay otros impuestos, el IFAM, siguen en esa cascada, ¿verdad? El IFAM tiene el valor aduanero colonizado, más el DAI, más el selectivo de consumo, más la ley, más el IDA. Todo junto multiplicado por una alicuota. Es un porcentaje que varía igual de acuerdo al producto que estamos trayendo. Finalmente, bueno, todos estos hasta aquí, es decir, los derechos arancelarios, el impuesto selectivo de consumo, la ley 6946, el IDA y el IFAM son impuestos que son capitalizables porque nosotros somos pagadores de este, pero no cobradores. Entonces, esos impuestos se pueden capitalizar a la mercadería junto con el seguro y el flete correspondiente y otros trámites que se hayan incurrido. En la aduana también nos van a cobrar el impuesto al valor agregado, pero este, ya que es regresivo, nosotros no lo podemos capitalizar. Hay que tener cuidado de que es el único impuesto que no vamos a capitalizar y que hay dos formas de calcularlo. Hay un impuesto al valor agregado normal y uno para casos especiales. El impuesto al valor agregado normal va a ser el valor aduanero colonizado más los derechos arancelarios, más el selectivo de consumo, más la ley, más el IDA, más el IFAM. Es decir, el valor aduanero más todos los demás impuestos por el 13%. Y el impuesto al valor agregado para casos especiales es exactamente lo mismo, pero en algunos casos, ¿verdad? Aquí tenemos el valor aduanero colonizado, más el DAI, más el selectivo, más la ley, más el IDA, más el IFAM, multiplicado por el 13%, pero multiplicado por 160%. Este es un recargo que se le hace a algunas mercaderías, como por ejemplo licores. Y entonces tienen ese recargo adicional. Lo que haremos es multiplicarlo por 160%, que es ese recargo que tiene. Es toda la base para el cálculo del IVA por el 160 por el IVA del 13%. Es exactamente el mismo, ahora nada más que le ponemos este cálculo adicional aquí. Vean que hay que tener mucho cuidado con estos cálculos que vamos a hacer, porque si calculamos algo mal, el monto va a ir en cadena, ¿verdad? Si tenemos mal el valor aduanero, vamos a tener mal el selectivo consumo, el DAI, la ley, el IDA, el IFAM y el IVA, ¿verdad? Y de ahí eso se extiende a los asientos. Este tema es muy sencillo, pero sí hay que tener ese cuidado porque si no tiene un error arrastrado muy importante. No sé si hasta aquí hay alguien que tenga alguna consulta. Por ahora no, profe. Ok.
Está bien. Entonces, paso este ejemplo rápidamente, porque ya ahorita vamos a pasar a la parte práctica. El ejemplo del cálculo de los impuestos. Nos dice, se recibe mercadería en la aduana con un costo de 1,000. 1,000 es el costo con el que yo adquirí la mercadería a nivel internacional, ¿verdad? En alguna parte del mundo la adquirí en $1,000. El transporte tiene un importe de 150 y el seguro de 85. Cuando llega a la aduana, nos van a calcular el valor aduanero. Ese valor aduanero viene en la moneda en la que yo lo calculé, porque nos pedían, si recordamos, en los trámites, que se incluya la factura. Entonces ellos lo van a tener en la moneda en que se compró originalmente. Entonces tomo los $1,000, los 150 del seguro y el flete 85. Los tres sumados es el valor aduanero. Y en el momento en que me van a hacer el trámite en la aduana, ellos van a tener un tipo de cambio. Entonces, al tipo de cambio de cuando se hace el cálculo, van a hacer esta colonización, ¿verdad? Este fue de cuando nos hicieron la revisión, estaba a 641 a ese tipo de cambio. Dice que se procede a determinar el monto correspondiente a los impuestos cuando el tipo de cambio es 647. Bueno, aquí hay un error. Vamos a ver cuál fue que utilizaron. 1,225 por 641. Sí, aquí el correcto, vamos a corregirlo de una vez, es 641. Es por aquí, 641. El trámite se hizo cuando el tipo de cambio era 641. El DAI es 5%, el selectivo de consumo 15%, ley 1% y el IVA, y también tengo un error, IVA 13%. Ojo, esos porcentajes no son fijos, son los porcentajes que para este producto que estamos importando aplican. Puede ser que el DAI en otro ejemplo sea 15, que el selectivo de consumo en otro ejemplo sea 7, porque esos cambian de acuerdo a lo que yo estoy importando. ¿Qué es lo que se estaría haciendo? Y bueno, y vean que aquí no están todos, también está el IDA, el IFAM, ¿verdad? Hay otros. Vamos a tomar el valor aduanero, los 791,635, que es la base, y para el DAI lo vamos a multiplicar por 5%. ¿Cómo surgen estos 39,581,75? Van a ser los 791,635 por 5%. ¿Cómo se calcula el selectivo de consumo? Lo que determina en el valor aduanero, voy a hacerlo por aquí, selectivo de consumo, va a ser el valor aduanero de 791,635 más el DAI de 39,581,75 y los dos multiplicados por un 15%. La ley es el valor aduanero de 791,635 por un 1%. Y finalmente el IVA va a ser el valor aduanero de 791,635 más el selectivo de consumo de 124,682,51 más 7,916,35, todo esto multiplicado por el 13%. Entonces, es una simple multiplicación, ¿verdad? En eso estamos claros, pero sí hay que tener el cuidado de que él va acumulando los impuestos que se han ido determinando anteriormente. El total de impuestos sería la sumatoria de todos ellos. Buscar por aquí el lapicito. Sería la sumatoria de estos cuatro. Pero
hay que tener igual cuidado. Yo puedo capitalizar el DAI, puedo capitalizar el selectivo de consumo y puedo capitalizar la ley, pero el IVA no lo puedo capitalizar. Entonces, el DAI, selectivo de consumo y ley van a ir a la cuenta de mercadería en tránsito y el IVA se va a quedar en la cuenta de impuesto al valor agregado. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna consulta? Paso a la siguiente. Les decía que en algunos casos, cuando no hay seguro, que puede ser que nada más se compró la mercadería y se pagó el transporte, pero no hubo seguro. Para la fórmula del cálculo del valor aduanero se ocupa un seguro. Aquí está el seguro. Si por algún motivo entonces yo no pagué el seguro, si no se declara el seguro, se asume que hubo un seguro. Y para eso tenemos esta fórmula. Aquí no hay otra fórmula, no hay otra forma que pues, aprendernos la fórmula, que sería el costo, el flete y los otros gastos, ¿verdad? Todo lo que yo haya incurrido, más el costo, el flete y los otros gastos por el 10%. Nosotros podríamos hacer el costo más el flete más los otros gastos, todo esto por un 110%. Y esto que me da aquí, lo vamos a multiplicar por una tasa de seguro. Esa tasa de seguro cambia. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Cambia de acuerdo al medio de transporte, cambia de acuerdo al país del mundo de donde se esté trayendo. Véanlo aquí, el porcentaje para el cálculo del seguro. Esta es una tabla que tiene Hacienda y siempre va a ser así. Bueno, esta Hacienda la hizo hace, bueno, casi 20 años, si no me equivoco. No ha cambiado. Pero bueno, ahí es una tabla tal cual, ¿verdad? Sí, donde nos dice que tenemos a nivel de columnas el medio de transporte, si es marítimo, si es terrestre o si es aéreo. Si viene de Nicaragua o Panamá, serían estas. Si es de El Salvador o Honduras, si es de Guatemala o Belice, Norteamérica y el Caribe, Sudamérica, Europa, Asia, África y Oceanía. Si viene en un contenedor, sería 0.70 independiente y el contenedor refrigerado 0.90. Igual, en esos dos casos que son los contenedores, pues sería independiente del medio de transporte. Y este sería el porcentaje que aplicaríamos en la fórmula que vimos hace un ratito, ¿verdad? En esta parte de aquí. Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No? No por ahora. Ok. Hay que tener claras para esto las aduanas que tiene Costa Rica. Vean que tenemos la de Peñas Blancas, la de Paso Canoas, que estas serían vía terrestre. Tenemos aquí Caldera y Limón, que serían marítimos. Y esta de la Anexión y la de Santa María son aéreos. Y ahí hay una que me queda que no sé cuál es esta, la aduana central. Que bueno, le pusieron un avioncito, pero un camioncito, pero a mí me parece que, bueno, sí, sería por camión. Pero bueno, a partir de la aduana por la que entran y del país de que llega, estaríamos haciendo el match entre la tasa, ¿verdad? Vamos a ver el cálculo, un cálculo de ejemplo. Se presenta a la aduana de Peñas Blancas, es decir, vía terrestre, procedente de Canadá, para su nacionalización 500 lingotes de aluminio. El importador declara el valor
de las mercaderías en $2,500. Entonces, ese es el costo. Y su flete en $800. No declara el seguro. Realmente esto de la cantidad de los 500 lingotes no nos sirvió para nada, porque este es el valor de la mercadería. Entonces, se procede a determinar el monto correspondiente al seguro. Sería el costo más el flete. Aquí le sumaríamos otros gastos en que se hayan incurrido, pero vean que no hay ningún otro gasto. En este ejemplo solo tenemos el valor de la mercadería y el flete. Y esto lo multiplicamos por 110, que era lo que nos decía en la fórmula. Y lo multiplico por 1.10. Vamos a ver. Voy a ir a buscar en la tablita. Dice que es en la aduana de Peñas Blancas y Canadá. Entonces, si yo me voy a la tabla, para que sea en la aduana de Peñas Blancas tendría que ser terrestre. Es por Canadá, que sería de Norteamérica, y aquí está, 1.10 es este. Entonces lo multiplico por 1.10. El seguro, 39.93. Un seguro que no se pagó, es un seguro supuesto y que se estaría utilizando para fines del cálculo del valor aduanero. A nivel de registros contables, bueno, ya lo he mencionado hasta aquí, que se realiza de conformidad con la NIC 2, se capitalizan al inventario en tránsito todos los costos y gastos relacionados directamente con la importación, y eso incluye los fletes, seguros, papelería, bodegaje, impuestos, correduría, aduanal, desalmacenaje, transporte, material de empaque. Ven que es un montón. Aquí, pues nos permiten capitalizar bastantes elementos. ¿Y cómo serían los registros? Cuando yo compro la mercadería, también cuando hago el pago del seguro o del flete, voy a hacer este asiento: mercadería en tránsito contra efectivo, si lo pagué en efectivo, o contra cuentas por pagar. Y entonces ven que aquí hay algo muy interesante, porque se combina con la NIC 21 de conversión de transacciones en moneda extranjera, y pues vamos a tener que calcular podríamos tener que calcular alguna ganancia o pérdida si yo dejo la cuenta por pagar en moneda extranjera. Pero bueno, ahí estaría ese asiento que procede cuando yo hago la compra de mercadería, el pago del seguro o el flete. Si yo hago la mercadería, quedaría en mercadería en tránsito. Y el seguro y el flete están quedando en mercadería en tránsito porque se están capitalizando. Cuando yo hago el pago de los impuestos en la aduana, hago este asiento: mercadería en tránsito, impuesto del valor agregado y efectivo. Les decía, todos los impuestos, excepto el IVA, se pueden capitalizar. Entonces, en mercadería en tránsito van todos los impuestos: el DAI, el selectivo al consumo, la ley, el IVA, el IFAM, y va por aparte el impuesto al valor agregado. Aquí tendríamos, bueno, igual, efectivo. Estaría difícil que los impuestos los dejemos por pagar. Esos hay que cancelarlos en la bodega, en la aduana, perdón. Y cuando ya la mercadería me la traen a la bodega, ya la recibo en físico, cumplo con los 3 requerimientos que nos decía la NIC 2 de la posesión física, legal y el derecho económico sobre el activo, y por tanto pasaríamos a la cuenta de inventario y doy de baja mercadería en tránsito. Que, ojo, mercadería en tránsito es una cuenta de activo y que corresponde a la sección de inventario, ¿verdad? Simplemente es que no cumple uno de los requerimientos para estar en la cuenta principal de inventarios. Y que si yo lo mezclara con los inventarios que están en físico es, pues, extraño, ¿verdad? Tendríamos unos inventarios en bodega y los estoy mezclando con los que no he recibido. La norma en ese aspecto nos solicita que lo dejemos separado. Y bueno, lo que les decía,
si yo tengo cuentas por pagar, cuando yo adquiero la mercadería a crédito, al cierre, producto de la NIC 21, tendríamos que ajustar esa transacción si aumentó el tipo de cambio, registrando una pérdida y aumentando la cuenta por pagar. Y si el tipo de cambio bajó, disminuyendo la cuenta por pagar y generando una ganancia por diferencial cambiario. Que dicho sea de paso, esta ganancia o pérdida por diferencial cambiario, bueno, ahí la administración tributaria no tiene un panorama muy claro, pero casi que las ganancias o pérdidas no realizadas son no deducibles y no gravables, y las realizadas deducibles y gravables. Pero bueno, va a implicar una conciliación fiscal que ustedes la verán en contabilidad avanzados, si no es que ya la vieron. Y bueno, con esto finalizo esta presentación. No sé si tienen alguna consulta.